Bien, ahí estamos grabando. Bueno, vamos, en esta clase vamos a empezar la unidad 4. La unidad 4 que es la de trabajo y energía. Y se llama la unidad y como dinámica se basó un poco en lo que habíamos visto de cinemática. Esta unidad de trabajo y energía va a ser un montón de conceptos que vimos en cinemática y en dinámica. ¿Ah? Por eso lo que yo les comentaba al principio de la materia, que la física, o por lo menos estos temas de física que nosotros estamos viendo, se apoyan mucho unos sobre los anteriores. Entonces, por eso es bueno ir siguiendo la materia. Porque por ahí, si uno no vio cinemática o no lo estudió bien, no lo entendió, no hizo ningún ejercicio, y lo mismo con dinámica, y le va a costar mucho entender lo que es trabajo de energía, porque vamos a hacer referencia todo el tiempo a conceptos que vimos en la unidad anterior. Así que por eso es importante esa secuencia que vamos siguiendo, y ir entendiendo, ir más o menos llevando al día las unidades como para entender la física. Bien. Bueno, entonces, trabajo de energía es la unidad. Vamos a empezar viendo lo que es trabajo. La idea o el concepto de trabajo. Por ahí hay alguno que lo ha visto en la escuela secundaria, en general se da un poco simplificado, digamos, la idea de trabajo, pero está relacionado a que, bueno, el concepto de trabajo más que nada surge bueno, hace varios siglos, cuando se quería buscar alguna magnitud que relacione la fuerza aplicada sobre un objeto y el desplazamiento de este objeto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, hubo varias cuestiones ahí y lo que queda, lo que se sigue hasta estos tiempos, es el concepto de trabajo. ¿Cuál es la idea del trabajo? Justamente esto que les digo. A ver si ponemos una definición para trabajo. Se simboliza con la letra W, W mayúscula. ¿Se acuerdan que el peso lo habíamos visto como W, pero realmente como W minúscula? Y esta W mayúscula, como así a mano alzada, por ahí es difícil saber si es grande o chiquita. Yo la trato de hacer como así, que la patita está más larga, para que se entienda que es mayúscula, a diferencia del peso que es minúscula. No, sutilezas. Bien, como yo decía, el concepto de trabajo, la idea es esto, buscar alguna magnitud que relacione la fuerza, una fuerza que se aplica sobre un cuerpo y el desplazamiento que recibe ese cuerpo producto de esta fuerza aplicada. Entonces, se define el trabajo justamente como el producto entre dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Tá? Entonces, lo podemos poner así, el trabajo es el producto entre los vectores fuerza y desplazamiento. Bien, obviamente, bueno, acá fíjense que yo digo que es un producto entre dos vectores, es un producto vectorial, o sea, vamos a multiplicar dos vectores. Pero es un producto escalar, sería, o sea, es el producto punto entre esos dos vectores. Entonces vamos a ver que es una magnitud escalar. ¿Está? El trabajo es una magnitud escalar. Vamos a ver que vamos a hacer el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento.
la idea por ahí del trabajo es, o sea, si yo empujo, no sé, imagínense que yo empujo una caja, entonces, ¿cuál es el efecto de esa fuerza que yo estoy haciendo al empujar esa caja, qué sé yo, en un metro, digamos, ¿está? Una distancia determinada? Acá hay una fuerza. Un poco es esa, la idea, esa relación de entender o relacionar el desplazamiento que tuvo a partir de la fuerza que se le aplicó. Eh, entonces, lo que, digamos, lo primero, la forma más fácil, el primer ejemplo fácil para entender el trabajo es pensar que un objeto, como en este caso, se mueve una distancia determinada en línea recta, ¿tá? Como vemos acá, y por el efecto de aplicarle una fuerza constante que siempre va en la misma dirección, o sea, que no cambia. ¿Está? Entonces, ¿eso qué es? Es el trabajo que hace. Entonces para entender el trabajo, para calcular el trabajo que hace una fuerza sobre un objeto, dijimos que es el producto entre estos dos vectores. Entonces, se calcula como el trabajo, en este caso, se calcula como el vector fuerza por el vector desplazamiento, que yo, o sea, lo podríamos pensar como el delta X, ¿tá? Es el vector desplazamiento, en este caso, y este es el vector fuerza, que se aplica acá. Bueno, esta T es la distancia, pero el desplazamiento, si yo tomo los dos puntos centrales, va a ser este va a ser el vector desplazamiento, ¿tá? En el libro ese vector lo llama S, si no me equivoco. No, S. Pero es el vector de desplazamiento. No sé por qué cambia la nomenclatura y le pone el nombre S. Ahora empecé a dudar si es el libro de Search Semantics, que lo llama así, pero sí, casi seguro. El libro llama S al vector de desplazamiento entre este punto y ese punto. Entonces, el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, que ahora en vez de delta X, que sería el desplazamiento, que llamamos S, me va a dar el trabajo realizado por esta fuerza sobre este cuerpo entre esos dos puntos. ¿Está? Si yo, como dije hoy, tengo un caso como este, en el cual, a ver si lo noto, eh, si la fuerza es constante, o sea, no cambia la fuerza, o sea, ni su dirección ni su magnitud. Está una fuerza constante, un vector constante. Se mantiene la dirección del vector y la magnitud. Si la fuerza constante y el desplazamiento del cuerpo es recto, o sea, se produce a lo largo de una línea recta, entonces este producto escalar, o sea, es un producto entre dos vectores, se puede definir de esta manera, como lo vemos acá. Que es, bueno, lo copio de nuevo, por S, o el módulo, digamos, si aplicamos el producto escalar entre esos vectores, me queda la magnitud de este vector por la magnitud de este vector por el coseno de θ. Y θ es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. ¿Está? En este caso, bueno, si vemos acá, este caso sencillo, la fuerza y el desplazamiento apuntan para el mismo lado, entonces el θ es cero. Entonces, directamente el trabajo va a ser el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento. Eso es un poco, seguramente, lo que ustedes, esto de decir la fuerza por el desplazamiento, la fuerza por la distancia recorrida, es un poco por ahí lo que ustedes pueden traer de la secundaria. Es muy común ver esto en los manuales o los libros
de texto para secundaria, que el trabajo es fuerza por distancia. ¿Tá? Pero como yo les digo, ahora vamos a ver esto como para ver un caso simple. Ahora vamos a ver el caso generalizado. Este es como un caso a partir de determinadas condiciones. Si se dan estas condiciones, podemos llegar a esto. Pero como digo, en un caso, o es el cálculo de trabajo ante determinadas condiciones. No es una genialidad esta definición, ni mucho menos. Esto hay que tener cuidado, ojo con esta definición. Se lo marco así porque, como les digo, en la secundaria, ustedes van a hacer profesor de secundaria, es muy común que vean esto y que se enseñe esto como una verdad absoluta. Eh, Ahora vamos a ver que el trabajo tiene, bueno, para que todo el trabajo tiene que hacer una integral y demás. Muchas veces en la secundaria no se dan integral. Pero lo que es importante, digamos, a la hora de enseñar, más allá que por ahí, bueno, ustedes no enseñan física, pero lo que tiene que quedar claro, en este caso como en otro, es que si bien uno no puede muchas veces dar la complejidad de todo un concepto, si tiene que enseñar algo, tiene que por lo menos enseñar que esto es, por ejemplo, en este caso, el trabajo vale para esta ecuación, vale para un determinado caso. ¿Tá? Porque si no, es como que, bueno, uno generaliza y todo el mundo sale de la secundaria pensando que esto vale trabajo y nada más. Entonces, eso es como algo a tener en cuenta, digamos, más allá de lo que estamos viendo, en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza y siempre que hablamos de modelos, por ahí entender que esto es un modelo que sirve para determinado escenario o para determinado universo. Bien. Profe, Sí, sí, en matemática también pasa, en el intento de simplificar o acortar contenido, se cae en el error, sería, en algo claro. que equivocado en realidad. Claro, eso es algo interesante a discutir, o sea, hasta dónde, digamos, uno no debería caer en un error, pero a la vez tampoco quiere, no sé, ahora vamos a ver, la integral entre, bueno, sí, no puedo enseñar eso, pero bueno, hay que buscar la forma de aclarar, de que se pueda entender que para este caso particular podemos calcular esto, ¿se entiende? Qué sé yo, nosotros vemos la posición en función del tiempo. También nosotros llegamos a movimientos en los cuales la aceleración es constante, ¿no? Pero hay casos en que la aceleración es variable. Bueno, nuestro modelo no abarca eso, pero eso lo tenemos claro, digamos, que si la aceleración es variable, bueno, esta ecuación, que es x0 más b0 por t más un medio de la aceleración por t cuadrado, si la aceleración es variable, o sea, bueno, lo tomo por tramos si es constante de a tramo, pero si no es constante de a tramo, esto no vale más. No puedo aplicar esto en cualquier momento, porque esto sugiere o parte de que la aceleración eh, es una constante. Entonces, esos son los límites que uno también tiene que enseñar, digamos, por ejemplo, cuando enseña matemáticas. No le da la complejidad de algo que no puede entender, digamos, determinado alumno, alumnado, pero sí enseñarle o mostrarle que tiene límites eso que uno le enseña. ¿Entiendes? Eso es un poco, me parece, lo que uno quiere transmitir. Y en física pasa todo el tiempo eso. Yo le decía, toda la física que vemos, la fuerza igual, masa por aceleración, el movimiento, bueno, todas las leyes de Newton valen porque nos estamos moviendo en lo que se llama la física clásica o la mecánica newtoniana, mecánica clásica. ¿Tá? Es el universo donde nos movemos. Si nos vamos de ahí, si ya queremos ver, no sé, interrelaciones entre planetas, digamos, a niveles astronómicos o con velocidades grandes cercanas a la luz, o al revés, interacciones muy chiquitas, o sea, dentro de los elementos de un átomo, bueno, ahí ya esto no vale. ¿Tá? Ya ese modelo se le escapan esas cosas, digamos, no los abarca. Entonces, bueno, es eso, entender los límites de lo que estamos enseñando y hacerlos claros. O sea, cuando lo enseñamos, explicar que tiene determinados límites. ¿Entiendes?
Bueno, el tema del trabajo en ese sentido, en ese aspecto es muy típico, muy clásico cuando se enseña. Bueno, dijimos, volviendo a lo nuestro, dijimos que el trabajo, bueno, es el producto escalar entre esos dos. Bien, acá vimos como el ejemplo fácil o rápido como para dar una idea del trabajo. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, cuando es más complicado? Por ejemplo, esto en este caso porque siguió una trayectoria recta, pero ¿qué pasa si yo tengo este punto? Imagínense que este es del punto A hasta un punto B. Imagínense que yo tengo este punto A y tengo un punto B por acá. Pero no fue así derecho, sino que hizo esto, dobló, y hizo esto y después dobló. ¿Cómo hago yo para calcular la fuerza? Un segundito, chico. Estamos. Eh, entonces, como les dije, ¿qué pasa si yo quiero calcular el trabajo? Imagínense, no sé, si tengo ahora esta caja, la tengo acá y tengo un camino que recorrer para llegar hasta ahí. Bueno, ahí ya es más difícil porque el vector desplazamiento no es igual en todos lados. Entonces, lo que se define, digamos, es lo que se llama el trabajo elemental. De alguna manera, si queremos ver desde este trabajo elemental, es como el diferencial de trabajo, digamos. Se escribe así, y es la fuerza, el vector fuerza por el diferencial de S en este caso. Pero creo que le pone L, el problema con la nomenclatura. El libro estoy tan seguro que le pone L. L lo llama al diferencial de, imagínense que como yo tengo que hacer mi integral de línea, tengo que separar esta recta, o bueno, esta línea, esta curva, en todos pedacitos muy chiquitos, a los cuales lo puedo, a cada uno de esos tramos, lo puedo asemejar a un trayecto de una línea recta. ¿Tá? Entonces, lo que hago, así como yo veía que multiplicaba la fuerza por el desplazamiento, es multiplicar la fuerza por ese desplazamiento de ese pedacito. ¿Se entiende? O sea, acá divido en un montón de tramos y cada uno de esos tramos lo supongo que es recto. Entonces, en cada uno de esos tramos multiplico la fuerza que yo estoy aplicando en este objeto, que es la fuerza, por el diferencial para, o sea, hacia dónde apunta la trayectoria de ese pedacito. Como ustedes van a ver, acá tengo un delta L que va a ser para ese lado, pero por ejemplo, acá voy a tener así para arriba. ¿Tá? Entonces, esta fuerza hay que ver cómo va cambiando para encontrar el trabajo. Ahora, si yo quiero, esto es lo que sería el trabajo elemental. Es como la infinitésima parte de un trabajo, o como el diferencial de trabajo. Ahora, si yo quiero calcular el trabajo entre los puntos A y B, lo que tengo que hacer es integrar. O sea, esto me queda acá. Ahora, quiero calcular el trabajo entre los puntos A y B, ¿y qué hago? Integro entre A y B, esto sería, integro el diferencial de trabajo. O sea que hago la integral, la integro de ambos miembros, de A y B, de la fuerza por el de la diferencial de desplazamiento. Bueno, así obtengo
cuánto vale el trabajo entre los puntos. O sea, la integral entre el producto escalar de la fuerza por el diferencial S del desplazamiento. Esta es como la definición eh, más exacta, si quieren, del trabajo, ¿tá? O más general. No más exacta, sí, pero sí más general. Lo que es importante entender, digamos, del trabajo, que siempre cuando hablamos de trabajo, si lo quiero anotar, a ver, vamos a anotarlo acá. Estamos hablando de tres elementos. Así como yo le trataba de marcar que la fuerza es bueno, una interacción que aparece cuando hay dos cuerpos que interactúan y le quería hacer hincapié en la idea esta de dos cuerpos interactuando. Cuando hablamos de trabajo, eh, hay tres elementos que ustedes tienen que tener en claro de qué estoy hablando. Se habla del el trabajo que hace una fuerza. O sea, hay una fuerza de la que estoy analizando el trabajo. Esa fuerza lo hace sobre un cuerpo o sobre un sistema y lo hace siempre que hagamos trabajo, hablamos entre dos puntos. ¿Tá? No trabajo elemental, sino un trabajo determinado entre dos puntos. ¿Tá? ¿Y por qué les marco estos elementos? Porque es importante cuando ustedes digan, bueno, voy a calcular un trabajo o el trabajo de tal es esto, es este valor, tengan en cuenta esos tres elementos. Bueno, a ver, ¿de qué fuerza estoy hablando? Hay una fuerza que hace el trabajo. Es una fuerza que hace el trabajo sobre un sistema, ¿tá? Puede ser un objeto, puede ser varios objetos, pero lo tomo yo como un sistema, y lo hace entre dos puntos, punto inicial y punto final, ¿tá? Punto de partida y punto de llegada. Entonces, siempre que tengamos un trabajo, tenemos que, o queremos entender el trabajo que hizo, tenemos que recordar que siempre tenemos que tener estos tres puntos. El trabajo que hace una fuerza sobre un objeto o sobre un sistema entre los puntos tal y tal. ¿Tá? Eso son lo que tenemos que tener en cuenta. No digo, bueno, el trabajo de la fuerza, no sé entre qué punto, pero el trabajo de la fuerza, no. Cuando yo hablo de trabajo, necesito un punto inicial y un punto final, tengo que tener definido eso. ¿Tá? Y también tengo que tener, bueno, en otros casos, tengo que tener definido el sistema sobre el cual está actuando la fuerza. ¿Tá? Y obviamente tengo que saber a qué fuerza me estoy refiriendo. Entonces, esos tres elementos son importantes de tener en cuenta cuando hablamos de trabajo. Bueno, como yo les decía, esta es la idea general, pero lo que vamos a usar, eh, creo que para muchos de los problemas o una de las aplicaciones, perdón, de las situaciones más comunes, es qué pasa cuando el trabajo es, eh, perdón, cuando calculamos un trabajo de una fuerza que es constante y de un desplazamiento que es en línea recta. ¿Está? Sí. Si yo calculo de nuevo el trabajo para un caso en el que la fuerza es constante, vuelvo al ejemplo primero, como este, y el desplazamiento es una línea recta, ¿qué voy a tener? Fíjense, eh, bueno, a ver, supongo este caso, planteo el trabajo entre los puntos A y B, digo, partiendo de esta definición, y veo que, bueno, la fuerza por el... Entonces digo, la fuerza es constante, lo puedo sacar afuera de la
pues, de la integral. Y si yo integro el diferencial del desplazamiento, la integral del diferencial de desplazamientos, o sea, repito, esto no depende, esto vamos a ver una fuerza que depende de la posición, digamos. Entonces, ahí, bueno, no la puedo sacar afuera, pero en principio, como este es constante, no, en este caso, como es constante, el trabajo de una fuerza constante y el desplazamiento en línea recta, lo saco fuera y esto me queda la integral de una posición o de una distancia evaluada entre dos puntos, me queda esa distancia, ¿tá? Ese vector de desplazamiento. Entonces, Profe, la integral es respecto a L, entonces, claro, cuando es hoy aplicó respecto, integral. claro, es respecto, claro, pasa que yo ahí tengo mal la nomenclatura. A mí se me confunde la nomenclatura porque uso un libro para una clase, otro libro para la otra. Eh, es respecto del desplazamiento, acá le puse S por eso, sería S, pero le pido disculpas porque no me acuerdo cómo En es, en el SEAR Semática, ese es, me parece. es S, claro, Sí. entonces por eso, L, yo no me acuerdo si lo hace para la línea, bueno, no sé. Pero es el diferencial del desplazamiento, ¿está? El diferencial de desplazamiento es este vector de desplazamiento, o sea, si pienso en vectores muy chiquititos, o sea, si divido este en todos vectores chiquititos. ¿Se entiende la idea? Bueno, ustedes conocen la idea diferencial. Es un poco eso. Como yo acá tengo, eh, y bueno, la integral es la suma, yo integro algo, estoy sumando todos esos pedacitos, eh, esos diferenciales, esos pedacitos chiquititos, que yo en este caso partí mi vector S. Entonces, si yo integro el diferencial S entre A y B, me queda, bueno, en realidad, eh, creo que sí. A ver, nosotros en física, acá empezamos con el video de los físicos, nosotros decimos que el diferencial esto igual a S. Entonces, pero es como que estoy usando la misma variable de integración para definir mi variable. No sé si vale, es matemática. ¿Se entiende lo que digo? Acá lo importante es que si yo integro entre A y B el diferencial de S, me queda todo este vector. De nuevo, la integral, la idea es sumar todos pedacitos muy chiquitos. ¿Está? Si yo integro si yo divido esto en pedacitos muy chiquitos, y sumo todos esos pedacitos, me queda el vector S. ¿Se entiende conceptualmente la idea? Entonces, eh, el trabajo entre los puntos A y B es el- el producto escalar, entre el vector fuerza y el vector eh, desplazamiento. Entonces, como ya habíamos visto hoy, el matemática, digamos, el producto escalar entre dos vectores A y B es el módulo de así, por el módulo de B, por el coseno del ángulo que los comprende. Si no, a veces, no sé si, pero se escribe así. Directamente sin la racita ya se entiende que es el módulo. Bueno, por la duda, escribimos el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo θ, que es el ángulo que hay entre esos dos vectores. Bien, de esta manera, bueno, calculo lo que es el trabajo, es el trabajo de la fuerza F, de esta fuerza que yo llamé F, sobre mi sistema, que es mi sistema caja, entre los puntos A y los puntos B. ¿Está? ¿Vieron esto que yo decía de los elementos? Hay que entender bien acá cuál es cada uno de esos elementos. Imagínense ahora que yo tengo una fuerza, no sé, esta caja se mueve así, pero en vez de yo estar, en este caso yo la empujé así, acá hay una persona que estaba
ahí empujando la caja de esa manera, por eso le aplicábamos esta fuerza de F. Ahora imagínense que vean a una persona así empujando. Acá hay una soga que está tironeando así. No sé, imagínense que acá hay una persona que está empujando esa soga que está tironeando. Entonces acá aparece, hay una persona tironeando, aparece, o sea, así sería la persona que está tironeando de una soga acá, aparece esa fuerza que va en este sentido. Vamos a hacerla un color. Acá está uno. Acá tenemos una soga. Acá tenemos los brazos de la persona que está eh, tironeando y mueve la caja, pero la caja no se mueve en la dirección no se mueve en la dirección del piso. O sea, eso imagínense que ustedes están arrastrando algo y en vez de tironearlo acostado, lo tironean, bueno, queda más cómodo, lo tironean así, medio como levantándolo. Entonces, acá tenemos la fuerza que va para allá. ¿Entiendes? O sea, aquí estoy aplicando entre A y B una fuerza que no es paralela, como era hoy en este caso. A, bueno, ahí como calculo el trabajo entre A y B de esta fuerza que yo estoy aplicando ahora. Bueno, de la misma manera. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, de la misma manera siempre y cuando esta fuerza sea constante. Si yo tengo una fuerza constante, esa fuerza es constante. Fíjense que yo estoy haciendo siempre la misma fuerza. Y el desplazamiento en una línea recta, porque la caja se movió a lo largo de una línea recta, entonces voy a poder calcular el trabajo que hizo esta fuerza sobre esta caja entre los puntos A y B de esta manera. Multiplicando, o sea, de nuevo, cuando el trabajo de una fuerza es constante y en línea recta, eso no lo puse, no lo terminé de decir, el trabajo lo calculo de esta manera. El módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno que hay entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Está? De nuevo, esta ecuación vale para estas condiciones. ¿Tá? Fuerza constante y desplazamiento en línea recta. Si no, no vale. Tengo que hacer toda la integral. ¿Se entiende? Bien, pero como yo les digo, vamos a trabajar más que nada con estas condiciones, entonces vale esta ecuación. Entonces tengo una fuerza que sigue siendo constante y también el desplazamiento en línea recta, entonces multiplico la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre esos dos vectores. Acá tengo la fuerza, acá tengo el desplazamiento, así. Entonces multiplico y este es el ángulo. Multiplico el, la fuerza por el módulo de la fuerza por el coseno y me da el valor del desplazamiento, del trabajo. ¿Tá? También lo pueden ver de esta manera, incluso a veces el libro, no sé si ustedes se aquí, pero algunos libros lo grafican de esta manera. Si yo la fuerza la multiplico por el coseno del ángulo, ¿tá? ¿Qué estoy haciendo? Multiplicando esta fuerza por el coseno del ángulo. Estoy tomando este vector. ¿Tá? Estoy tomando la proyección del vector fuerza sobre el vector desplazamiento. ¿Tá? Entonces es como multiplicar el, el pedazo de fuerza que es paralelo al desplazamiento. ¿Se entiende? Entonces por eso muchas veces al trabajo de una fuerza se lo escribe como la fuerza, bueno, no me acuerdo la nomenclatura, pero sería la fuerza en la dirección de S por el vector S. ¿Entiendes? Esto sí significa la componente o la proyección de F sobre S.
del vector f sobre el vector f. ¿Entiendes? Lo proyecto es el vector por el coseno, entonces multiplico esos dos componentes. ¿Está? Bueno, eso como una forma que por ahí lo van a encontrar, que también es eso, pero en general lo vemos, lo calculamos de esta manera. Bueno, entonces, esta ecuación, digamos, hace, bien, nos lleva a que, básicamente, esta ecuación, digo, cuando siempre estamos hablando de fuerza constante y desplazamiento rectilíneo, nos lleva a que hay, por decirlo de alguna manera, tres situaciones particulares, por decirlo o por verlo de determinada manera, en cuanto al signo del trabajo. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa? Acá fíjense, estoy hablando del módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento y el coseno del ángulo. Y yo quiero hablar del signo que tiene y yo quiero hablar del signo del trabajo. El signo me lo va a estar dando el coseno de tita. ¿Por qué? Porque estos son módulos, son valores absolutos, o sea, no hay forma de que sean negativos. Entonces, esto es positivo, y esto, el coseno de tita, depende del valor que yo tome de tita, me va a dar positivo o negativo. ¿Está? Entonces, el signo que tome, como escribirlo si quieren, el signo del trabajo, va a tener que ver con el ángulo que forman esos dos vectores. ¿Qué signo puede tener? Bueno, puede tener signo positivo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tenga signo positivo? ¿Qué pasa con con el coseno? ¿Qué valor puede tener? A ver si no, se despierta. Para que el coseno sea positivo, ¿qué valores tengo que tener? Entre 0 y 90. Entre 0 y 90. ¿Tá? Si yo tengo entre 0 y 90, si yo tengo acá entre 0 y 90, el coseno va a ser positivo. También en el cuarto cuadrante, o sea, acá, yo tengo, acá tengo 90, acá tengo 270, entre 270 y 360 o 0, 360 en realidad, 0, también va a ser positivo. Lo que pasa es que, bueno, acá también hay, depende de cómo se lo tome, pero hay mucha bibliografía que dice que el coseno del ángulo se toma el ángulo más pequeño entre los dos vectores. O sea, que si yo tengo una fuerza que va así y un desplazamiento así, es como que si yo estaría, imagínense a alguien empujando la caja, yo que en vez de estar lineando, estoy como empujando la caja, llevando la caja, empujándola de esta manera, estoy haciendo una fuerza para allá. Entonces, esta sería la fuerza y este sería el desplazamiento. En ese caso, por ejemplo, el CFMATI dice que tomes este ángulo, no este ángulo. Que tome este. Si ustedes se fijan, después el signo del coseno es el mismo. ¿Tá? O sea, si yo tomo este ángulo, si tomo θ y este ángulo alfa, el coseno va a dar lo mismo. ¿Tá? Entonces, bueno, es lo mismo. Pero bueno, en principio, si le hacemos caso al TSMATI de tomar el ángulo menor, solamente entre 0 y 90, ahí viene la cosa, entre 0 y 90 voy a tener el coseno positivo. Para que sea positivo, eh, tiene que haber pasado que el coseno de θ es positivo. Y para que eso sea positivo, tiene que haber pasado que θ va a estar entre 0 y
entre 0 y 90. Bueno, sí, igual a 0 sí es 1. Mayor o igual a 0, porque no, tiene que ser menor o igual a 90. Tiene que ser igual a 90. Bien. Bueno, de esta forma yo digo, al revés, lo puedo pensar. Si quita está entre 0 y 90, entonces, vamos a verlo así, porque oh, si yo tengo tita mayor o igual a 0 y menor a 90, entonces, ¿qué pasa? Y bueno, entonces el coseno de tita es positivo, es mayor a 0, por lo tanto, por lo tanto, el trabajo es positivo, o sea, el trabajo es mayor a 0. Mayor a 0 también, pero siendo positivo. Ahora, ¿qué pasa con otra opción? Que sería que, ¿cuál sería la otra opción? Que esté entre 90 y 180. Luego, siempre tomando como que la otra parte del círculo es simétrica, entonces no la considero, solamente considero el ángulo absoluto. Después vamos a verlo, si son igual o igual. Pero, ¿qué pasa si θ está entre 90 y menos entre 90 y 180? ¿Qué va a pasar con el coseno? Ahí el coseno es negativo. Ahí el coseno negativo, el coseno es menor a 0, entonces el trabajo va a ser negativo. Pero ¿qué pasa ahora? Yo tomo un caso puntual, y como acá, el extremo, el 0, es positivo porque el coseno de 0 es 1. Ahora, el coseno de 180 es menos 1, acá le pongo un menos 1. Pero ¿qué pasa cuando el θ es 90? Acá lo tengo abierto y acá lo tengo abierto. ¿Qué pasa con el θ 90? Igual a 90. Ahí es 0. Ahí es 0. El coseno de θ igual a 0. Entonces el trabajo este por este por este. Y este es 0. ¿Cuánto es? Eso es de tercer grado, cuarto grado. Multiplico algo por 6. ¿Cuánto da? 0. ¿Está? Entonces tengo como otros tres casos. Entre 0 y 90 va a ser positivo. Entre 90 y 180 va a ser el trabajo negativo. Y cuando tengo el θ 90, el trabajo va a ser 0. ¿Está? Esto lo podemos ver o lo analizamos acá desde el punto de vista matemático, digamos, a partir de la ecuación. Pero a mí lo que me interesa analizarlo, sobre todo, es desde el punto de vista físico. O sea, ¿qué significa que un trabajo sea positivo? ¿Qué significa que un trabajo sea negativo? Imaginemos esta situación de nuevo. Acá yo le puse una persona empujando para allá, una persona empujando para allá, una persona empujando así para abajo. ¿Cómo va a ser todos esos trabajos que yo les dije van a ser positivos? Porque el ángulo de 90. ¿Qué fuerza? Voy a borrar ahora la fuerza, voy a hacer de nuevo un dibujito. Y ahora piense en una fuerza en la que me dé esto, un trabajo Z. ¿Y cómo tiene que ser esa fuerza? ¿O qué fuerza se imaginan que puede dar el trabajo cero? O sea, estar en este caso acá. Perpendicular al vector dirección. Ajá, perpendicular al vector de dirección. Si yo tengo, de nuevo tomo estos casos, tomo que el desplazamiento fue de acá hasta acá, ¿qué fuerza se le ocurre o cómo deberían imaginarse una fuerza para que sea perpendicular a ese vector? O sea que de cero. Y desde, por ejemplo,
como apoyando sobre la caja, arriba de la caja. Claro, si alguien hace fuerza para abajo, Claro. bien. O sea, vos, como alguien apoyado, como estoy buscando a la persona esta, está apoyado así, sobre la caja, está haciendo una fuerza para abajo. Sí. Bien, si yo tengo esa fuerza para abajo, es perpendicular, o sea que el ángulo es 90, y si aplico es 0. ¿Y qué querrá decir por el es 0? O sea, si se fijan en un poco la idea de, en esto de las que yo le decía hoy, que le marcaba de las proyecciones. ¿Tá? Cuando yo tengo una proyección que se mueve sobre ese, estoy pensando en que una fuerza, si yo bueno, la pongo así, pero si la pongo así o la pongo así, esa proyección es como que hay un pedacito de esa fuerza que, que favorece, vamos a hacer así, el movimiento. ¿Se entiende? O sea, estoy diciendo que va para el mismo lado que el movimiento. O sea, la fuerza que estoy haciendo está de alguna manera permitiendo que ese cuerpo se mueva. Entonces, eso estoy hablando, acá me daba un trabajo positivo. Ahora estoy teniendo una fuerza que estoy haciendo y que es un trabajo cero. ¿Qué interpretación le pueden dar a eso? Fíjense, esta fuerza que yo estoy haciendo para abajo, esto se movió para allá, no sé por qué, porque hubo otra fuerza, supongamos, o porque ya venía con movimiento hacia allá y se mantuvo ese movimiento, eh, pero esa fuerza que fue para abajo, ¿te parece que contribuyó al movimiento o que no contribuyó al movimiento? ¿Entiendes? Objetivo. Yo tengo esta fuerza, si yo tenía esta fuerza, acá hay un pedacito de esta fuerza, vamos a hacer así la posición, que contribuyó al movimiento, ¿tá? Porque apuntó para el mismo lado del movimiento. Ahora, esta fuerza, imagínense, es como que si yo tuviera este cuerpo que está solo, en reposo, y yo lo quiero mover de acá para acá. Le hago una fuerza para abajo. ¿Va a hacer que se mueva para ese lado o no? No, ¿Voy a contribuir a que se desplace entre este punto y este punto haciendo una fuerza para abajo? no, No. Y si le hago una fuerza para arriba, imagínense esto. Ahora, no sé, a dar una soga y lo cuelgo a esto. Sin, sin soltarlo del piso, o sea, entonces sigo un movimiento desde acá hasta acá, pero yo tengo este tratado a una soga que lo está sosteniendo para arriba. ¿Tá? Entonces eso hace que tenga una fuerza que va hacia arriba, ¿tá? Que es perpendicular en este caso. Esta fuerza que yo la tironeo para arriba de esta caja va a contribuir a que se mueva, a que se desplace de este punto a este punto. no, tampoco. Tampoco va a contribuir. Entonces, un poco esa es la idea que tienen que ustedes empezar a armarse del trabajo. ¿Qué tanto va a contribuir una fuerza con el desplazamiento del cuerpo que yo estoy considerando? O sea, de los puntos ahí. Vamos a ver ahora el tema, este caso, ahora. En el caso en que el trabajo tiene signo negativo. ¿Tá? ¿Cuándo son esos casos? Bueno, cuando la fuerza, perdón, sí, cuando la fuerza y el desplazamiento tienen ángulo entre 90 y 180, incluido el 180.
¿Qué fuerza les parece que puede tener este valor? Si tienen que inventar una fuerza de ahí, ¿para dónde iría? Y 180 puede ser la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto. ¿Y para dónde es la fuerza que ejerce la Es Tierra? opuesta a la que hoy hiciste, ¿sí? Opuesta a cuál, perdón. La Si atracción de la Tierra, ¿sí? yo tengo estos ejes X y no lo quiero poner ahí para no llegar. ¿En qué dirección sería? No, no sé si te entiendo. Menos I, vectores. O sea, no, sí, menos I. Bueno, yo pongo una fuerza de esa, ¿cuánto va a ser? Esta fuerza que sería la fuerza peso. ¿Qué ángulo tiene? Ah, verdad. Tiene 90. Ahí, en este Sí, caso, la fuerza peso sería un caso de esto. claro. Pero está bueno Tendría entender, que ser paralela ahora, por ejemplo, ¿ah? para hacer 180. Paralela a quién. O sea, para formar porque 180 es llano, sí. Claro, paralela, por eso, vos decís paralela A ese, sí. al vector S, pero para el lado. Claro. O sea que puede tener que ser para allá. ¿Qué fuerza puede ser, por ejemplo? ¿Qué te lo pongo? Yo, mira, un movimiento hay una fuerza que va para el otro lado que el movimiento. Entonces, toda la fuerza de rozamiento, ¿no? Pero no importa cuál fuerza sea, puede ser la fuerza de rozamiento, puede ser alguien que está, esta caja se está moviendo y alguien que está, no sé, eh, tironeando con una soga o acá, no sé, esta caja se empezó a mover y uno lo quiere frenar, entonces está así más o menos, intentando frenar la caja que se está moviendo. Entonces, esa persona está haciendo una fuerza para allá, ¿está? Pero la caja se movió, como dijimos, el desplazamiento de la caja va entre este punto y este punto. Este es el vector S y este es el vector S. En ese caso, de nuevo, tenemos, como dijimos recién, un caso en que el ángulo es mayor a 90, está entre 90 y 180, por lo tanto el trabajo es negativo. Entonces, volviendo a esta idea de lo que significa el trabajo, como físicamente, ¿qué hizo esta persona empujando la cosa por acá? No contribuyó al movimiento, o sea, no facilitó que la caja se mueva entre este punto y este punto, sino al revés, como que trató de impedir se opuso al desplazamiento este que yo estoy considerando entre los puntos A y B. ¿Se ve eso? La caja se movió entre A y B, eso está claro. Ahora, si yo lo estoy empujando para allá, más allá de que se haya movido entre A y B, lo que yo estoy haciendo es frenando esa caja, o intentando que no se mueva esa caja, ¿está? Oponiéndome a ese movimiento. Entonces, lo que yo estoy haciendo sobre la caja es un trabajo negativo, ¿está? Un trabajo negativo significa que yo estoy yendo en contra del movimiento que realmente está teniendo ese sistema de esos objetos. Es un trabajo negativo. Un trabajo positivo, en el caso primero, es al revés. Cuando yo estoy ayudando, haciendo una fuerza a favor de ese movimiento, estoy como contribuyendo, esta fuerza que yo considero, está contribuyendo a ese desplazamiento que yo veo del objeto. ¿Está? En cambio, o además, un trabajo cero, un trabajo nulo, es un trabajo que ni contribuye, o sea, ni favorece el movimiento, ni lo hace ir en contra del movimiento. Nada, cero, digamos. Ni a favor ni en contra de ese desplazamiento. ¿Ya? Es una fuerza perpendicular a ese. ¿Se entiende esta idea de trabajo positivo, trabajo negativo y trabajo nulo, trabajo cero? Más allá de la ecuación,
la idea que yo quiero que ustedes entiendan el concepto de que una cosa que hace, o sea, el concepto de lo que significa el signo del trabajo, que sea positivo y que sea negativo. ¿Está? Bueno, unas cuestiones para ver antes de realizar es las unidades. eh, ¿Cuáles son las unidades? Seguimos con estas. Con las unidades de trabajo. Como ven, tenemos fuerza y desplazamiento. Esto se mide en Newton y esto en el sistema internacional. Siempre que hablamos unidades en el sistema internacional. Eh, Esto se mide en Newton y esto se mide en metros. Entonces, el trabajo tiene unidades de Newton por metro. ¿Está? Estos Newton por metro en vez de decir Newton por metro, a ver, en realidad Newton por metro, si ustedes quieren, se acuerdan que el Newton que era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto sería, si reemplazamos el Newton por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, lo multiplicamos por metro, me queda en kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto sería en las unidades fundamentales. ¿Se acuerdan que había, en el sistema internacional había unidades fundamentales? En las unidades fundamentales, el trabajo es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si no es Newton por metro. Y este Newton por metro se llama, o sea, todo este Newton por metro se llama Joule. Se simboliza con la letra J. Esta es una J, se escribe Joule y se pronuncia Joule. ¿Tá? Un trabajo de 25 Joule. Joule es el nombre de un británico, un tipo británico, no sé, creo que era británico, que bueno, estudió mucho el tema de las relaciones, del trabajo, bueno, también con la energía y demás. Entonces, bueno, el nombre, así como le pusieron Newton, le pusieron a ese el nombre de Joule. Eh, de nuevo, es Newton por metro, tiene kilogramos por metro cuadrado sobre el segundo cuadrado. Pero le decimos Joule, tal vez una unidad que conozcan o por ahí aparece en algunos lugares, pero es una unidad de energía, o sea, mide, perdón, es una unidad de trabajo, también de energía, creo. No lo digo todavía. Es una unidad de trabajo. ¿Está? Bien. Y un concepto más que quería darles es, antes de seguir, bueno, acá es el trabajo neto o trabajo total. Y eso simplemente es la idea de una sumatoria. Definimos el trabajo neto o trabajo total. Vamos a ver así. Trabajo neto. Es la suma de, los, de todos, perdón, es la suma del trabajo de todas las fuerzas del trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. O sea que el trabajo neto, el trabajo total, es igual a la sumatoria de perdón,
a la sumatoria en I de todos los trabajos. Bueno, nosotros usamos la sumatoria, capaz que no está viendo exactamente acá, I igual desde 1 hasta lo que sea, pero el concepto, digamos, de sumatoria es que sumo en I todos los trabajos que hay en un cuerpo. ¿Está? Entonces, por ejemplo, para calcular el trabajo total, siempre conviene, o siempre sí, lo que se hace es, porque fíjense que es la suma de las fuerzas, de los trabajos de las fuerzas que actúan sobre un sistema o un cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Para calcular un trabajo total, bueno, hago el diagrama del cuerpo libre de un sistema, volviendo al sistema de, volviendo al sistema típico de la cajita. Imagínense que yo tengo una caja y que, bueno, no sé, la estoy empujando para allá y desde acá hasta acá estoy empujando la caja. Entonces hago un diagrama de cuerpo libre, y acá, y digo, bueno, esa caja que yo la empujo acá hasta allá, tengo el peso que va para abajo, la fuerza normal que va hacia arriba, la fuerza que estoy haciendo yo, la fuerza de la persona, está haciendo para allá, y la fuerza de rozamiento, porque tiene rozamiento, entonces esta fuerza de rozamiento que está apuntando para mí. Entonces, bueno, tengo toda esa fuerza, lo que tengo que hacer, si yo quiero saber el trabajo neto que se está realizando sobre un cuerpo determinado, sobre un sistema, lo que tengo que hacer es fijarme primero cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, para eso hago el diagrama de puerto libre, calcular el trabajo, tengo que calcular el trabajo de la normal, tengo que calcular el trabajo de la fuerza peso, tengo que calcular el trabajo de la fuerza que hace la persona, tengo que calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, y una vez que calculo todos esos trabajos, los sumo, ¿está? Hago una sumatoria de esos trabajos y me da este trabajo total o el trabajo neto que hay sobre este sistema. ¿Está? Esa es la idea del trabajo neto o trabajo total sobre un cuerpo. Bien. Vamos a ver ahora, como para lo que un poco hacíamos, hicimos un par de veces, les voy a compartir algunas, ¿cómo se llama? Algunas preguntitas. Les voy a compartir unas preguntas, se las pongo ahí en el chat y ustedes van a contestar. Es un poco, tiene que ver justamente con esto del trabajo. Tengo que...